Ya, en el anterior nos faltaba un poquito terminar con lo que es el sistema monocito macrofágico, ¿verdad? Vamos a ver, el sistema monocito macrofágico va a estar compuesto por monocitos precisamente que nos van a dar los macrófagos cuando pasan a tejidos, ¿sí? Dentro de los macrófagos vamos a tener los móviles, ya, los que van a estar en constante estimulación frente a patógenos, y también a los tisulares. Los tisulares van a ser macrófagos que se van a adherir a células endoteliales especializadas, ¿ya? Células endoteliales especializadas van a estar alojados en distintos órganos que nos van a permitir generar ese proceso de filtración de agentes patógenos, ¿ya? De agentes lesivos. Entonces, toda esta combinación de monocitos, macrófagos móviles y macrófagos fijos, más las células endoteliales, nos va a dar a lo que es el sistema retículo endotelial, ¿ya? Este sistema retículo endotelial va a estar en piel, ganglios linfáticos, pulmones, hígado, vaso, médula ósea, y en el sistema nervioso central también lo vamos a encontrar, ¿sí? En la piel y en otros tejidos los vamos a encontrar como histiocitos, ¿sí? En los ganglios linfáticos, los macrófagos tisulares. En los pulmones vamos a tener los macrófagos alveolares que se van a encargar de eliminar esos agentes patógenos o también ciertas sustancias o moléculas que llegan a alojarse en los alvéolos, ¿ya? Van a agarrar los macrófagos. Cuando son moléculas muy grandes van a generar cápsulas, ¿sí? Una especie de cápsulas para contener, en algún momento tal vez degradar, pero sí por lo menos contener ese agente lesivo que pueda estar ingresando a través de la vía respiratoria, ¿sí? Los ganglios linfáticos con sus macrófagos tisulares van a ser un frente de defensa que nos va a favorecer sobre todo en las vías aéreas, por ejemplo, ¿sí? Si ustedes recuerdan, por anatomía tenemos varios ganglios linfáticos a nivel cervical que nos van a ayudar a contener las infecciones de las vías respiratorias cuando está en la vía aérea alta, ¿sí? Entonces nos va a ayudar a contener. Vamos a tener al hígado, donde vamos a encontrar las células de Kupffer, que van a ser macrófagos especializados también, que se van a encontrar en los sinusoides hepáticos, que nos van a ayudar a filtrar todo lo que vaya a ingresar, a atravesar a través del intestino, ¿sí? A través de la vía digestiva. Estas células de Kupffer nos van a permitir evitar ese paso de los agentes patógenos o lesivos hacia la circulación sanguínea, ¿de acuerdo? Nos va a limitar ese paso. Pero si en algún momento llega a suceder el paso de estos agentes patógenos o lesivos hacia la circulación sanguínea, van a ingresar en acción el vaso y la médula ósea, ¿sí? El vaso y la médula ósea que van a actuar también como filtros, sobre todo el vaso, que va a ayudar a limitar en el proceso de circulación, a limitar el paso de estos agentes patógenos, ¿sí? Va a funcionar como funcionaría un ganglio linfático en la linfa, ¿sí? Cuando la circulación linfática llega a atravesar los ganglios linfáticos, ahí se va a encontrar con los macrófagos tisulares y va a poder identificar los agentes patógenos para poder generar su retención. Lo mismo va a ser el vaso, pero a nivel circulatorio. Sí, y el sistema nervioso, que va a tener a su microglia, sus macrófagos especializados en el sistema nervioso, para también contener cualquier proceso lesivo en el sistema nervioso, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquello es que se va generando todo este sistema retículo endotelial o sistema monocito macrofágico, ¿ya? Para mantener siempre activas esas defensas. Muy bien. Todo esto se va a dar a través de procesos de inflamación, ¿sí? A través de un proceso de inflamación. Cuando nosotros tenemos un agente lesivo que va a generar un proceso inflamatorio, se van a activar mediadores de la inflamación, ¿de acuerdo? Histamina, bradicinina, histamina y bradicinina son de los más importantes junto con la prostaglandina, ¿sí? La bradicinina, ya sabemos, es un vasodilatador potente, ¿sí? Es un vasodilatador. La histamina genera mayor aumento de volumen. La prostaglandina es un gran mediador para procesos inflamatorios porque va a estimular también lo que es la quimiotaxis, ¿verdad? Serotonina, el sistema de complemento, las linfocinas, que van a generar el llamamiento hacia los linfocitos, de los que vamos a hablar ya en un ratito, ¿sí? Entonces, las linfocinas para generar la activación de la inmunidad, ¿de acuerdo? Y el sistema de complemento, que también es importante para ese proceso de inflamación.
Entonces, a través de todos estos mediadores, lo que vamos a encontrar en la inflamación es un aumento de la permeabilidad, aumento de la vasodilatación, van a aumentar factores de coagulación también, se va a aumentar la diapéresis, ¿sí? Precisamente porque hay este proceso de llamamiento de estas células inmunitarias y también de las células del sistema fagocítico y obviamente tumefacción, que va a ser el edema tisular, ¿sí? Por ese precisamente por ese aumento de volumen que va a circunscribir en ese tejido que está teniendo ese proceso inflamatorio. ¿De acuerdo? Dentro de lo que es el proceso inflamatorio, habíamos visto cómo la célula va viajando de lo que está en circulación, se va a ir activando sectores a partir de las quimiosinas en los vasos sanguíneos o en los capilares que van a favorecer esa adhesión de la célula que está circulando para posteriormente generar un proceso de marginación, unirse al endotelio, ¿sí? Va a atravesar a través de la diapéresis ese endotelio y finalmente se produce el proceso de migración desde el vaso sanguíneo hacia el punto de inflamación o hacia el punto de lesión. ¿De acuerdo? Todo ese proceso gracias a la mediación de estos elementos o sustancias de inflamación. Muy bien. Con eso estaría completito lo del tema, lo de la anterior semana, ¿sí? Tendríamos claro todo lo que es el proceso inicial de las defensas en el cuerpo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar a lo que ya es inmunidad, inmunología, ¿correcto? Ahora vamos a comenzar a ver lo que es inmunidad. Ustedes lo van a ver, ¿no? Un poquito más atrás. ¿Ven? La de ella no sirve, ¿no? Ya. Bien, entonces inmunología se va a definir como la ciencia encargada precisamente de las respuestas inmunitarias del cuerpo. La inmunidad va a ser ese proceso por el cual nosotros vamos a poder defendernos de agentes que nos vayan a generar alguna lesión o enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces la respuesta inmunitaria va a ser esa respuesta conjunta y coordinada del sistema inmunitario, ¿sí? Frente a sustancias que van a generar algún tipo de reacción. Estas sustancias extrañas van a ser los antígenos, precisamente los que van a ir activando este proceso de inmunidad, ¿de acuerdo? Entonces va a ser ese conjunto de células, ese sistema inmunitario va a ser el conjunto de células, de sustancias químicas y de procesos que van a funcionar para brindarnos esa protección, ¿de acuerdo? Entonces va a estar compuesto por células, por sustancias químicas, ¿sí? Y también por los procesos por los cuales se va a generar esa eliminación del agente lesivo del agente patógeno, ¿de acuerdo? Inmunidad viene del latín immunes, que va a significar exento, ¿sí? Que eso nos va a indicar que nos va a generar una protección y nos va a favorecer cuando tengamos nuevamente una exposición frente a este mismo agente lesivo, ¿de acuerdo? De esa manera nosotros vamos a estar inmunes, es decir, que no nos va a hacer nada o nuestro cuerpo va a responder de mejor manera frente a esa nueva lesión o ese nuevo estímulo, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de lo que es la historia de la inmunidad o inmunología, Tucídides era de los primeros en que vio y comenzó a notar que algunas personas no contraían la enfermedad, ¿sí? Cuando estaban expuestos por una segunda vez. Entonces, había visto eso a partir de que en enfermedades como la peste se recuperaban más rápido o no llegaban a enfermar cuando ya tenían una segunda exposición, ¿de acuerdo? Entonces, eso ya te invitaba a sospechar de que podría haber algún tipo de mecanismo que nos ayude a protegernos frente a las enfermedades. Los chinos y turcos ya en el siglo XV lo que hacían es pasar costras secas de las pústulas de la viruela
ya a otras personas para intentar generar ese proceso de inmunidad, para intentar generar ese proceso de que la persona no pueda generar ese proceso de enfermedad. ¿De acuerdo? Edward Jenner en 1798 va a hacer otro proceso, va a notar que las mujeres que ordeñaban a las vacas, ¿sí? Las mujeres que ordeñaban a las vacas tenían cierta inmunidad, es decir, no enfermaban cuando se trataba de procesos infecciosos, ¿sí? Como la viruela, ese era el más típico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Comenzó a tomar muestras de estas lesiones que tenían las vacas y las colocó en pacientes, ¿sí? Ha inoculado, generando cierta inmunidad, precisamente cierta defensa dentro de las personas a las que había inoculado este agente que generaba inmunidad, ¿de acuerdo? Entonces, poco a poco se iba estudiando y se iba viendo de que habían procesos que favorecían y evitaban el proceso de enfermedad a partir de agentes que generaban infección, ¿de acuerdo? Louis Pasteur, él ha sido el que finalmente genera las vacunas, ¿sí? Genera las primeras vacunas. Así es. ¿De acuerdo? Lo que él hace es, a partir de los estudios que había hecho Jenner con las vacas, a partir de eso genera el nombre de vacuna, va a generar la inoculación o la inmunidad para el cólera, ¿sí? Haciendo la inoculación de agentes que favorecen la inmunidad en pollos. Posteriormente va a haber que a partir del Bacillus anthrax, hace la inoculación en un rebaño de ovejas y luego los expone al Bacillus anthrax. Finalmente estas ovejas no generan enfermedad, entonces ella percibe que se puede traspasar esta inmunidad, ¿de acuerdo? Se puede traspasar. Y en 1985 lo que sucede es que el niño Joseph Meister, que ha sido mordido por un perro con rabia, ¿sí? Le pasa virus atenuados, ¿ya? Virus de la rabia que estaban atenuados a través de un proceso de calores que llegaban a generar esta atenuación. Entonces el niño llega a salvar la vida, ¿sí? A partir de aquello ya se comienza a tener mucho más establecidos esos conceptos de vacuna para identificar o darse cuenta de que se puede generar inmunidad a partir de la inoculación de agentes que favorecen una respuesta inmunitaria. ¿Cuál ha sido la importancia de esto o de aquello? Lo más importante y lo más relevante cuando se habla de vacunas siempre va a ser la viruela, que es una enfermedad que se la ha erradicado, ¿sí? Gracias a la vacunación, ¿sí? Gracias a la vacunación, el paciente ya no enfermaba, la persona ya no enfermaba, ya no generaba esta viruela, entonces se salvaban muchas vidas, ¿sí? A partir de ese principio de inoculación del agente que te puede generar una inmunidad, se ha ido generando lo que es la erradicación de la viruela. Por otro lado, no todos pueden llegar a ser vacunados, no todos pueden llegar a tener este proceso de inoculación de un agente que te va a generar inmunidad, pero sí te va a favorecer lo que se llama inmunidad de rebaño o inmunidad de manada, ¿sí? ¿Por qué? Porque el virus ya no tiene muchos a quien contagiar, por tanto se le hace más difícil al virus poder ir viajando de cuerpo a cuerpo, de persona a persona, ¿sí? Entonces, las personas que no están vacunadas, gracias a las personas que sí se han vacunado, llegan a evitar el proceso de enfermedad. Es lo mismo que ha ido pasando con el COVID. Cuando ha habido el COVID, se buscaba vacunar por lo menos al 80% de la población para automáticamente ir generando esa inmunidad de rebaño y evitar que se vaya generando mayores o casos nuevos de infección, ¿sí? Casos nuevos de infección. Gracias a esta inmunidad de rebaño se puede llegar a evitar. Lo mismo sucede cuando no necesariamente tienes que vacunar a la persona, sino que la persona ha atravesado por el proceso de enfermedad y ha desarrollado la inmunidad, ¿sí? Entonces estamos los que se han vacunado, estamos los que han pasado el proceso de enfermedad y han sobrevivido, ¿sí? Y han generado su inmunidad,
Entonces, entre ambos van a ir generando ese proceso de inmunidad de rebaño. De esa manera, las personas que no pueden ser vacunadas por algún tipo de situación o porque simplemente no han decidido no vacunarse, se protegen por esa inmunidad de rebaño. Mitos sobre las vacunas. Hay un montón de mitos, ¿sí? Se ha generado a partir de una alteración con autismo por una sustancia timerosal que tenía cierta relación con el desarrollo de autismo en niños, ¿sí? Con el desarrollo de autismo en niños. Esto en 1930-1939. Entonces, ¿qué es lo que hace la CDC? Se recomienda el retiro o la eliminación del timerosal para evitar este proceso de autismo, ¿sí? Pero ya había la susceptibilidad de las personas frente a las vacunas, ¿de acuerdo? En 1998 The Lancet hace una publicación donde indica que la vacuna de la SRP, o sea, es la sarampión, parotiditis rubiola, SPR, que utilizamos, estaba generando y había estado relacionado también con autismos. Finalmente, de los 12 investigadores en esta publicación, 10 se retractan, ¿sí? Indicando que no están de acuerdo con la conclusión, y finalmente el 2010 The Lancet publica precisamente unas disculpas porque esta publicación tenía datos falsos, ¿de acuerdo? Pero ya te ha generado la susceptibilidad, ya ha generado en la población la susceptibilidad de que las vacunas no son adecuadas para las personas, ¿sí? Que no están bien, cuando las vacunas han ayudado a erradicar enfermedades, ¿sí? Y ayudan a controlar epidemias constantemente, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces ya los papás prefieren no vacunar a sus hijos o no cumplen con los protocolos de vacunación, y es por eso que en Latinoamérica, tanto en Perú, Ecuador y algunas partes de Bolivia, ha ido retornando las epidemias de sarampión, que estaba ya controlada. En Bolivia estaba bastante controlada, ¿sí? Han ido retornando estas epidemias de sarampión porque precisamente no se han cumplido con los procesos de vacunación, que es lo que nos va a generar ese proceso de inmunidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué persiste el problema? Hay mucha mala información en redes sociales, a través de WhatsApp, videos con TikTok. Van a encontrarse mucha mala información que te dice no vacunes a tus hijos, no hagas caso a este tipo de problemas, de recomendaciones, pero eso nos va a generar mayor repercusión con procesos infecciosos, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo está dividida la inmunidad? Cuando hablamos nosotros de inmunidad, tenemos que ver que vamos a tener inmunidad innata y inmunidad adaptativa. ¿Ya? Vamos a tener en cuenta que primero tenemos que estar expuestos a un agente patógeno. Pueden ser bacterias, virus, parásitos, hongos, ¿sí? Estos patógenos lo que van a generar es un proceso de enfermedad, ¿de acuerdo? Y ese proceso por el cual inducen la enfermedad en el huésped se va a llamar patogenia, ¿sí? Va a ser la forma en la que generan el proceso patológico o el proceso de enfermedad, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Sarampión y varicela es lo mismo? No. ¿Por qué? Sarampión es una cosa, varicela es otra. Son distintos agentes patógenos. Y diferentes enfermedades también. Productivas, sí, pero No. La varicela es traducida a partir de un virus que tiene 8 variedades o más, ¿sí? Dentro de la varicela vas a encontrar, por ejemplo, está generado por el herpes, ¿ya? El virus del herpes, ¿ya? Entonces vas a tener herpes tipo 1 en la boca, herpes tipo 2 en los genitales, vas a encontrar otros tipos de herpes, ¿sí? Cuando te da varicela, el virus del herpes queda en tus ganglios linfáticos, ¿ya? Y cuando tú eres adulto y te bajan las defensas, se activa el virus del herpes y genera el herpes zóster, ¿sí? El herpes zóster.
El sarampión es otro tipo de virus que cuando desarrollas inmunidad lo controlas y te olvidas de ese virus. ¿Sí? Pero el herpes zóster no, el herpes zóster queda latente, en una fase latente en el cuerpo. Cuando te estresas, cuando hay situaciones de inmunosupresión, inmunodepresión, se activa el virus y te puede generar el herpes zóster, que es la erupción cutánea de lesiones a nivel intercostal, ¿sí? Te genera dolor, un dolor intenso, y cuando no se tiene un tratamiento adecuado de manera inicial, te queda un dolor crónico. Entonces, el sarampión es eso que a todos nos da una vez en la vida. ¿Cómo? El sarampión es esa cosa que a todos nos da una vez en la vida. El sarampión, si no es vacunado, te va a dar una vez en la vida. Sí. Pero la varicela también te puede dar. Si no es, porque para la varicela en realidad no hay vacuna. Esa es la que te da una vez en la vida. Si te expones. Son ¿Sí? diferentes bacterias. ¿Ustedes han tenido o a ustedes los han llevado a una guardería donde había varicela? Nunca fui a guardería. Porque muchos papás, muchas mamás hacen eso. Está pasando varicela a alguien que se contagie de una vez. Sí, a sus hijos. Sí. Porque la respuesta inmunitaria es más lenta. ¿Sí? Es mejor que te dé estas infecciones cuando eres niño, ¿sí? Porque tu sistema inmunológico está bastante activo y entonces puedes responder de una mejor manera, de una manera mucho más adecuada, ¿sí? Cuando te da de adulto, la varicela, por ejemplo, ¿sí? Cuando te da de adulto o te da en edades mayores, por encima de los 14 años, 14, 15 años, la varicela te va a generar mayor complicación, ¿sí? Te va a generar mayores lesiones, te va a generar mayor complicación y puede repercutir en vía sistémica. Lo mismo que la parotiditis. Cuando te da parotiditis, en los varones puede llegar a generar esterilidad, ¿sí? Por aumento, elevación de la temperatura, ¿sí? Entonces, por eso que muchas veces se prefiere que se contagien de niños, es por eso que algunas mamás los exponen. Si hay una infección de varicela, que se contagie, ¿sí? Y atravesar ese proceso de enfermedad. Lo mejor para evitar el sarampión es la vacunación, ¿sí? La vacunación. La varicela, no hay vacuna para la varicela, porque te digo, son por un virus herpes que tiene varias cepas, ¿ya? Así es. Y igual cuando te sale una lesión en los labios, estas aftas, lo que muchos le dicen, ¿qué te dicen? Beso de araña, ¿sí? Beso de la araña es la varicela. La varicela que te la has contagiado mucho antes, ¿sí? No sabía eso. Es contagio de un virus herpes que te has contagiado mucho antes, ¿sí? Pero cuando has bajado tus defensas, te has estresado, has tenido alguna situación, ha vuelto a mostrar esa lesión. ¿De acuerdo? Bien, entonces, dentro de los agentes patógenos, volveremos al tema, no nos desviaremos. Dentro de los agentes patógenos vamos a tener a los virus, bacterias, parásitos y a los hongos, ¿sí? Los organismos que causan la enfermedad van a ser agentes patógenos. El proceso por el cual generan la enfermedad es la patología, ¿ya? El mismo agente patógeno puede combatirse de manera distinta, ¿sí? Dependiendo del órgano en el cual se encuentra. Acá están estos órganos que han puesto de ojito, cerebro, del embarazo y del intestino. ¿Qué es lo que sucede? Son órganos que no tienen que presentar una respuesta inflamatoria alta o elevada, ¿sí? Tienen que tener una respuesta inmunológica más limitada, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede llegar a generar lesión en lugar de ayudar, ¿de acuerdo? Son más predisponentes a lesión. Lo que les decía de la parotiditis, cuando se genera en una persona adulta, por el aumento de esa temperatura y el proceso inflamatorio, se genera una orquitis y entonces ese paciente queda estéril, ¿sí? Esa persona queda estéril a partir de una formación de orquitis, ¿de acuerdo? En el proceso inmunitario, el ojo también tiene que estar bastante protegido para evitar lesiones en la retina, ¿sí? En el proceso inflamatorio, el sistema nervioso central tiene que estar limitado porque te puede generar lesión cerebral a partir de un edema agudo, ¿sí? Entonces todos estos tienen que estar
tienen que tener una limitación, ¿de acuerdo? Por eso son los ejemplos que estamos colocando en este caso, ¿sí? Pero actúan de la misma manera el mismo patógeno, van a actuar las mismas células del proceso inmunitario, van a tener los mismos procesos, pero van a ser un poco más limitados para evitar la lesión en estos órganos, ¿de acuerdo? ¿Y quién es la que va a iniciar el proceso de inmunidad? La inmunidad innata, la inmunidad que es del nacimiento, ¿sí? La inmunidad que viene del nacimiento. Bien. ¿Quién era que dijo? Inicia. Unos conceptos básicos para ir entendiendo el proceso de inmunidad. Especificidades. ¿Qué pasa? ¿Ahí ven? Por eso empezaba haciendo mi abanico. De reconocer No te, como yo te digo, 10 horas. Ya. Entonces, algunos conceptos básicos: la especificidad, ¿sí? Capacidad de los anticuerpos y receptores para el antígeno de los linfocitos T de reconocer específicamente un solo determinante antígeno, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice? Va a haber una altísima especificidad cuando se habla de inmunidad, ¿ya? Una célula va a estar encargada de reconocer a un tipo de agente patógeno, ¿sí? Una célula va a estar encargada de reconocer ese tipo y a partir de ese reconocimiento generar clones para poder combatirlo, ¿sí? Cada célula va a estar especializada en un tipo de agente, ¿de acuerdo? Entonces va a ser bastante específico de acuerdo a los agentes patógenos que vayamos a encontrar. La variedad de receptores expresados por un tipo de células del sistema inmunológico. Van a existir distintos tipos de receptores en las distintas células, ¿ya?, del sistema inmunitario, que van a generar un proceso de respuesta, ¿de acuerdo? En este caso estamos poniendo este ejemplo de tipos de receptores de lo que es la inmunidad innata, ¿ya?, para bacterias, para parásitos, para distintos patógenos, ¿de acuerdo? Y otro concepto importante es la memoria, ¿sí? La capacidad de responder o de tener una respuesta mucho más fuerte, mucho más activa frente a exposiciones repetidas a un mismo antígeno o patógeno, ¿sí? Eso es la inmunidad de memoria, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos especificidad, va a haber una respuesta específica de acuerdo al tipo de agente patógeno, va a haber un proceso de memoria, ¿sí?, que va a generar una respuesta mucho más potente cuando nos volvamos a exponer a este mismo patógeno, y va a haber diversidad en los receptores de nuestras células para ser estimuladas por distintos patógenos, ¿de acuerdo? Vamos a tener al epítopo, que va a ser importante también para el reconocimiento de agentes externos, ¿ya?, y moléculas específicas de los patógenos, ¿sí? ¿Ya? Moléculas asociadas a los patógenos. Cuando nosotros tenemos el proceso de memoria, en una primera infección nos enferma, en una segunda infección no nos va a enfermar, ¿sí?, o puede llegar a generar síntomas mucho más leves, ¿de acuerdo? Síntomas mucho más leves. Lo mismo que en el COVID, es el ejemplo que se les da porque es el que más reciente lo hemos tenido. La primera, cuando se tiene una primera infección,
puede llegar a enfermar un poquito más la persona, llegar a tener mayores síntomas, ¿sí? Sobre todo al inicio de la pandemia, había mayores complicaciones, mayores síntomas, mayor repercusión cuando tenía la primera infección. A la segunda infección ya no tenía los mismos síntomas, era mucho más atenuado, y para una tercera tal vez ni se daba cuenta, ¿sí? Aquí alguien se ha enfermado más de 3 veces. ¿3? ¿Cómo era la primera? Horrible, casi me muero. Casi se muere. La primera, igual. La tercera, Igual horrible. no tienes inmunidad. Una vez. ¿Una vez? 2, A mí me ha dado una 5. 5 veces. La quinta, ¿cómo ha sido? Ya, pues como resfriado. ¿Cómo un resfrío? Pasa, hay ese proceso que en la segunda ha habido mayor alteración o mayor sintomatología, ¿sí? Porque precisamente en la primera el sistema inmunológico lo ha controlado de manera adecuada a través de unos linfocitos T que se llaman citoquinas. La primera casi ¿Sí? me muero. Entonces para la segunda ha sido un desarrollo nuevo de anticuerpos, ¿ya? Se han generado anticuerpos y es por eso que ha generado mayor enfermedad, mayor proceso. La segunda, en algunos casos. Sí. Yo la primera vez que me era suave, al Sí. día siguiente yo estaba bien. Pero la segunda, ¿cuál? Me vacunaron y me enfermé. La vacuna. Ese es un proceso natural a partir de la generación de los anticuerpos, ¿sí? A partir de la generación de los anticuerpos sí te va a generar cierta reacción aumentada, ¿de acuerdo? Pero en general, a partir de que tienes una primera infección, ¿sí? La segunda infección tiende a ser mucho más leve, ¿sí? Tiende a ser mucho más leve y no te llegas a dar cuenta cuando ya tienes una exposición más adelante, ¿sí? Con la generación de síntomas bastante atenuados. Entonces, la inmunidad innata va a constituir la primera línea de defensa contra los microorganismos bacterianos, ¿sí? Va a ser la inmunidad innata, en realidad es lo que hemos ido hablando, ¿ya? Va a ser nuestra primera línea de defensa. Y vamos a ver que va a tener distintas características, ¿ya? Primero vamos a tener lo que son nuestras barreras físicas, ¿sí? Piel, mucosas, mecanismos de expulsión, ¿ya? Todos estornudos, epitelios que van a ayudar a eliminar, a mover a estos agentes patógenos, y también vamos a tener a la microbiota, ¿de acuerdo? Las barreras físicas, sobre todo la piel, es una barrera sumamente impermeable, ¿sí? La piel es altamente impermeable, tiene elementos que van a eliminar los patógenos y van a controlar, pero también se va a ver apoyada con la microbiota, ¿sí? Que va a regular y controlar la proliferación de agentes que puedan generar enfermedad. La microbiota es esa flora bacteriana que puede estar normal en la piel, en las vías respiratorias, en las vías digestivas, ¿sí? En las vías urinarias. Van a ayudar a contribuir a este proceso de inmunidad innata. ¿De acuerdo? Mecanismos de expulsión con los cilios, el proceso de tos, de estornudo, el movimiento de los cilios para eliminar estos agentes, favorece también este proceso de barrera, ¿de acuerdo? Barreras físicas. Vamos a tener a las barreras químicas, ¿de acuerdo? Que van a tener actividad antimicrobiana, como los péptidos antimicrobianos, ácidos grasos también en la piel, ácidos grasos en los fluidos corporales, ¿sí? Sudor, lágrimas, orina, sebo va a generar también cierta protección. El ácido gástrico y el pH en el estómago favorece la protección frente a agentes patógenos, y las enzimas digestivas, ¿sí? Todos esos van a generar la muerte y lesión de agentes patógenos que puedan generar algún proceso infeccioso. Es una barrera que nos va a evitar el proceso de enfermedad. Células y el sistema de complemento, las células fagocíticas de las que hemos hablado, neutrófilos, eosinófilos y basófilos, que van a ser los granulocitos, ¿sí? Y los granulocitos vamos a tener también a lo que son las... Vamos a tener a los monocitos, que se van a hacer macrófagos, ¿sí? Vamos a tener a las células natural killer, que van a generar muerte de estos agentes patógenos, ¿ya? Y a las células dendríticas, que en realidad van a ser células presentadoras de antígenos. Van a reconocer a
a este agente patógeno y nos van a favorecer la formación de anticuerpos, ¿ya? O más bien nos van a favorecer la generación de células que eliminen a este agente patógeno, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de las características de la inmunidad innata, decíamos, va a haber especificidad, reconocimiento frente a estructuras compartidas ya por patrones moleculares asociados a patógenos, esto es PAMS, ¿sí? Va a haber diversidad, la diversidad es limitada en realidad, ¿sí? La diversidad es limitada porque las líneas germinales por lo general van por los neutrones, que siempre va a ser el que va a tener mayor actividad y el que se va a elevar primero cuando tengamos un proceso de infección, ¿sí? Memoria no presenta, ¿de acuerdo? La inmunidad innata no presenta memoria, no llega a desarrollar memoria, ¿sí? Y es reactiva frente a lo propio, no presenta reactividad frente a lo propio, ¿de acuerdo? Esa inmunidad simplemente se va a llevar y se va a dejar guiar gracias a estos patrones moleculares asociados a patógenos, ¿ya? O secuencias moleculares asociadas a patógenos, que nos va a favorecer la identificación de agentes externos y de esa manera va a favorecer su respuesta, o va a iniciar su respuesta. Componentes de la inmunidad innata, ya hemos visto la piel, nuestra primera barrera va a ser una barrera importante. El intestino delgado y grueso va a tener su microbiota, por un lado, va a tener su epitelio de protección por otro lado. Obviamente hemos comentado la anterior semana de lo que son las placas de Peyer, que van a favorecer también la respuesta inmunológica, ¿sí? Y va a tener ahí en esas placas de Peyer la formación de lo que son también macrófagos, que van a ayudar a controlar la invasión de agentes patógenos por las vías digestivas. Además de eso, si es que se llega a invadir, tenemos a lo que son las células de Kupffer para filtrarnos en el hígado todo lo que vaya a atravesar por las vías digestivas. En las vías respiratorias, los macrófagos alveolares nos van a ayudar. El barrido de los mucoporcídeos también favorece, ¿sí? Ese barrido es importante, desde las vías respiratorias bajas va a llevar hacia la faringe, ¿sí? Desde las vías respiratorias altas también va a llevar hacia la faringe, ¿sí? Entonces desde los pulmones tiene una dirección hacia arriba, digámoslo así, y desde la faringe hacia abajo para llegar a un punto en el que lo podamos deglutir, ¿de acuerdo? El estómago, a través de su pH, nos va a ayudar en la eliminación de agentes patógenos. Bien, la inmunidad adaptativa. Bien, la inmunidad adaptativa es aquella que surge como respuesta a una infección, ¿sí? Y en la cual se adapta a ella, ¿de acuerdo? Las características que la van a definir tienen una especificidad, un reconocimiento antigénico altamente específico, ¿ya? Altamente específico. La diversidad es amplia, produciendo receptores recombinados por genética. Va a presentar memoria, ¿sí? La inmunidad adaptativa sí presenta memoria. Y reactividad frente al cuerpo, en teoría no, ¿sí? Pero no siempre, ¿sí? No presenta reactividad ante el cuerpo, es decir, no reacciona contra nuestro propio cuerpo, pero esto puede ser imperfecto, es decir, que en algún momento sí puede llegar a fallar el sistema de regulación por el cual no reacciona frente a nuestro cuerpo, generando lo que son las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Las enfermedades autoinmunes, ¿de acuerdo? Los componentes o por cómo van a estar conformadas, cómo va a estar conformada la inmunidad adaptativa, va a estar dado por unas células denominadas linfocitos, ¿sí? Los linfocitos B, los linfocitos T, ¿de acuerdo? Los linfocitos B y los linfocitos T. ¿Qué es lo que va a hacer? Los linfocitos B van a ser los que nos van a dar esa respuesta humoral, ¿sí? A partir de la generación de anticuerpos, ¿ya? Anticuerpos IgM, IgG, IgA, IgE, IgD, ¿ya? La formación y la generación de anticuerpos.
¿De acuerdo? Y vamos a tener a los linfocitos T, que van a ser células que van a responder de manera directa frente al patógeno, frente al agente lesivo, ¿sí? Frente al patógeno. Vamos a tener a los navy o vírgenes, a los de nuevo, a los linfocitos de nuevo. Vamos a tener a los efectores, que una vez que desarrollan y generan esa eliminación de ese agente patógeno, y a los que nos generan memoria, ¿sí? Una vez que han eliminado al patógeno, se quedan ahí en circulación y en el organismo, esperando a la nueva exposición de este mismo agente patógeno. Esos van a ser los linfocitos T de memoria, ¿de acuerdo? Van a tener funciones, y estos van a ser de acuerdo al tipo de linfocito que se presenta. Tenemos a los linfocitos TCD4 o T helper, ¿sí? Los linfocitos T helper, TCD4 van a ser los linfocitos colaboradores, ¿sí? Van a ayudar a generar una respuesta adecuada, van a estimular también la respuesta de los linfocitos B, ¿sí? Van a favorecer ese tipo de respuesta, van a apoyar. En cambio, los linfocitos TCD8 van a ser los linfocitos citotóxicos. Los citotóxicos directamente van y eliminan a ese agente patógeno, a la célula, que incluso puede eliminar directamente a la célula que esté portando al agente patógeno, ¿de acuerdo? No va a medir nada, el linfocito T citotóxico va y mata directamente. Y vamos a tener a los linfocitos T reguladores, que nos van a ayudar a controlar todo este proceso de inmunidad, ¿sí? Nos van a ayudar a controlar todo el proceso de reacción de los linfocitos T, como también de los linfocitos B. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se da este proceso de memoria inmunológica? ¿Cómo se da el proceso de memoria inmunológica? Lo que vamos a tener, nuestra línea de tiempo, nuestro título de anticuerpos, ¿sí? De anticuerpos y de células. En este caso vamos a hablar de lo que son los anticuerpos, ¿ya? Tenemos la exposición a nuestro agente patógeno, se va a ir estimulando. Primero estos linfocitos B, que son vírgenes, van a ir formando y van a evolucionar a lo que son las células plasmáticas, ¿ya? Que son mucho más grandes, con mayor capacidad de desarrollo de anticuerpos, ¿de acuerdo? Entonces se va a generar un proceso de respuesta con anticuerpos para eliminar a este agente patógeno, ¿de acuerdo? A medida que va pasando el tiempo, se elimina el agente patógeno, disminuye la presencia de anticuerpos, pero queda nuestro linfocito de memoria, ¿sí? Queda nuestro linfocito de memoria, eso para favorecer la respuesta en un nuevo proceso infeccioso, que es lo que vamos a ver en una segunda fase. Tenemos la exposición nuevamente a nuestro antígeno X que teníamos al principio, tenemos a nuestro antígeno X nuevamente expuesto. Entonces la respuesta por los linfocitos B de memoria, se en lo que está pintado en morado, va a ser mucho más fuerte, mucho más potente, ¿sí? Porque ya se conoce, ya tiene la capacidad para formar más rápidamente los anticuerpos. Entonces la célula plasmática va a generar una respuesta mucho más rápida, mucho más potente, ¿de acuerdo? Pero acá estamos sumando un antígeno Y. Acá como que estamos repitiendo en la parte o en el área verde, estamos repitiendo nuevamente el proceso, estamos también dando un proceso nuevo, ¿sí? Frente a un nuevo antígeno se va a desarrollar primero los linfocitos a célula plasmática, los linfocitos B a célula plasmática. Esto va a generar la formación de anticuerpos y se va a controlar a este nuevo antígeno para quedar finalmente los linfocitos B de memoria, ¿sí? Para que una nueva exposición se dé un proceso similar, ¿de acuerdo? De esa manera los linfocitos B que van a evolucionar a las células plasmáticas nos van a favorecer una mejor respuesta inmunitaria. Esa es la memoria inmunológica, ¿ya? Comparación de inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Las células que van a estar involucradas en la inmunidad innata, sobre todo van a generar fagocitosis.
¿sí? En la inmunidad innata lo que se genera y lo que se da es el proceso de fagocitosis, que es lo que hemos hablado precisamente en la anterior semana, ¿sí? Es el proceso de fagocitosis, sobre todo dado por los neutrófilos. ¿Hasta cuánto podrían fagocitar los neutrófilos? 20. Los macrófagos, que van a también tener la capacidad de fagocitosis, ¿hasta cuánto? Hasta 100. ¿Correcto? Los macrófagos van a ser mucho más especializados en ese proceso de fagocitosis. ¿De acuerdo? Vamos a tener las células dendríticas que también van a generar fagocitosis y nos van a presentar, a partir de lo que se fagocita, nos van a presentar el antígeno, ¿sí? El antígeno de ese agente patógeno fagocitado. Los linfocitos NK, los natural killers, igual nos van a eliminar a los agentes patógenos, y al sistema de complemento que nos va a activar otro tipo de respuestas, de los cuales vamos a hablar más adelante. ¿Sí? El sistema de complemento que nos va a favorecer. Cuando hablamos del sistema de complemento, lo podemos relacionar con lo que es el proceso de opsonización, ¿no? ¿Gracias a cuál se daba la opsonización? C3P, más específico. Ya, muy bien. Entonces, el complemento también nos va a ayudar a actuar en lo que es el sistema inmunológico innato, la respuesta innata, rápida. ¿De acuerdo? Proceso en horas. ¿Sí? La inmunidad adaptativa nos va a llevar más tiempo, tiene que adaptarse, tiene que ir generando todo ese proceso de reconocimiento de los agentes patógenos. Vamos a tener nuestro linfocito B que va a desarrollar los anticuerpos para poder eliminar a este agente patógeno. Agente patógeno que tiene que ser extracelular, ¿sí? Los linfocitos B no nos van a dar inmunidad frente a agentes patógenos que sean intracelulares, porque estos trabajan con anticuerpos. ¿De acuerdo? Y los anticuerpos están en circulación, por eso es humoral. Los anticuerpos son los que son la sustancia humoral. ¿Ya? Cambio, en los linfocitos T, que es la inmunidad adaptativa celular, van a reconocer a los agentes patógenos y van a generar los linfocitos T efectores, que van a ser, pueden ser los linfocitos T helper, para generar un proceso de destrucción, o linfocitos T citotóxicos para destruir directamente, ¿sí? ¿De acuerdo? Para eliminar directamente a las células. Ese proceso en días, inmunidad adaptativa. ¿De acuerdo? ¿Qué es la inmunidad humoral? La inmunidad proporciona una fracción de suero, inmunidad proporcionada por una fracción de suero sanguíneo llamada inmunoglobulina. ¿Sí? Las inmunoglobulinas. Estas moléculas que se activan se denominan anticuerpos. ¿De acuerdo? Son producidas por las células plasmáticas, que son los linfocitos B, que han aumentado de tamaño y han evolucionado, y protegen principalmente contra organismos extracelulares. Es decir, ¿sí? Estos son los anticuerpos que van a ir eliminando esos agentes patógenos extracelulares. ¿De acuerdo? Se denomina humoral porque precisamente se encuentra en los líquidos corporales, y antiguamente lo que se conocía como humores corporales. A partir de aquello se denomina humorales. Bien. ¿Qué son los anticuerpos? Moléculas que reconocen a los antígenos microbianos, ¿sí? Neutralizan la infecciosidad de los microorganismos y los marcan para su eliminación por diversos mecanismos efectuados. Ese proceso de marcado es la opsonización. ¿Ya? Ese proceso de marcado. En la opsonización entraban 3 factores. ¿Cuáles eran? Había 3 elementos en la opsonización. No es el antígeno. Esto de acá que dibujamos. Los anticuerpos. Los anticuerpos. Ya, pero no. Sí. Esos son. Está el anticuerpo, el complemento C3B,
y el receptor es la célula fagocítica. Esos son los tres. ¿Ya? Entonces la ozonización no es otra cosa que marcar a ese agente patógeno, ¿de acuerdo? Hacerlo más fagocitable, ¿sí? Fagocitable es comerse, ¿no ves? Es comer, entonces hacerlo más comestible, para que se acuerden, ¿de acuerdo? Este grafiquito a mí me gusta porque es hacer una comparación de tener un agente patógeno representado en un producto. Cuando se ozoniza es como que le he puesto más sabor, ¿no? Entonces, se te hace más fácil comértelo, es eso. Ese proceso de ozonización es facilitar el proceso de fagocitosis, marcar que sea más atractivo para las células fagocíticas y de esa manera producir su eliminación. ¿De acuerdo? Entonces, el antígeno ya sabemos qué es, cualquier sustancia ajena al organismo que pueda o no estimular una respuesta inmunitaria. Bien. Acá estamos viendo un gráfico donde se hace la inoculación, ¿sí? Generando inmunidad, ¿ya? Generando inmunidad humoral. En este caso, cuando nosotros centrifugamos la sangre, tenemos una serie roja, plasma y semiplasma, ¿sí? Como es humoral, ¿dónde están los antígenos? Digo, los anticuerpos. En la Plasma. plasma. Células plasmáticas. ¿Sí? Es humoral. Separen. Las células no son respuesta humoral. La célula es célula. ¿Sí? Ahorita vamos a ver esto. En el plasma, eso es el humor. ¿Sí? Eso es el humor. Y cuando hablamos de respuesta humoral de anticuerpos, está en el plasma. ¿Sí? Y es otro tipo de terapias que se hacía en COVID. ¿De acuerdo? En COVID, a partir de las personas que tenían infección, que tenían alta cantidad de anticuerpos, se les pedía que donen sangre, se los centrifugaba y se pasaba, ¿sí? Para desarrollar esa formación, pues el paso de anticuerpos contra el SARS-CoV-2. ¿De acuerdo? Eso para evitar la mortalidad que se tenía, la alta mortalidad que se tenía con los pacientes que ya pasaban a terapia. ¿De acuerdo? Entonces, en plasma. ¿Listo? Son glucoproteínas contenidas en el suero sanguíneo producidas por células plasmáticas. ¿De acuerdo? Proporcionan la inmunidad humoral. ¿Sí? Tenemos a la M, a la G, a la A, a la E y a la D. ¿De acuerdo? La inmunoglobulina M va a ser la que se va a liberar de manera más temprana, ¿sí? Cuando estamos con un proceso agudo. ¿De acuerdo? Va a ser la primera respuesta o la respuesta primaria frente a la invasión de agentes patógenos. ¿De acuerdo? Agentes patógenos infecciosos a la presencia de antígenos. Entonces la inmunoglobulina M es la que, cuando estamos con un proceso infeccioso, la que se va a elevar primero. Bien. La inmunoglobulina G va a ser mucho más específica, ¿sí? Va a ser una respuesta secundaria, va a tener defensa contra bacterias encapsuladas, atraviesa la barrera placentaria, ¿de acuerdo? Y va a generar la protección también en el producto de la gestación, ¿de acuerdo? Esta inmunoglobulina G va a ser mucho más específica, tarda más en desarrollarse, y genera una inmunidad también de memoria, ¿de acuerdo? Genera una inmunidad de memoria. Cuando teníamos nosotros el COVID, hacíamos la cuantificación de las inmunoglobulinas G y M, ¿sí? Cuando teníamos el COVID hacíamos la cuantificación de inmunoglobulina G y M.
Y a partir de aquello podríamos ir separando como que en fases del proceso de enfermedad del COVID, ¿de acuerdo? ¿Qué era lo primero que se te elevaba? Era la inmunoglobulina M, ¿sí? Era la respuesta primaria frente a la infección por SARS-CoV. Bueno, en realidad por todas las infecciones, siempre la M, ¿de acuerdo? Posteriormente la que recién iba generando su elevación y se mantenía por un tiempo más prolongado, ¿de acuerdo? Se mantenía por un tiempo más prolongado. Es por eso que te decían que cuando ya has superado el COVID, ya has desarrollado, ya tienes anticuerpos para el COVID, te decía, esa protección te duraba entre 6, 9 meses hasta un año, ¿sí? Te generaba una protección de 6 meses a un año, porque ya habías atravesado esa enfermedad, ese proceso de enfermedad, esa infección, ¿de acuerdo? Entonces, todos los que se enfermaban, después de que superaban la infección, ya tenían, por la misma información que circulaba entonces, ya sabían que tenían cierta protección durante un tiempo, por lo menos unos 3 meses. ¿De acuerdo? Esto en cuanto a la formación de anticuerpos. La inmunoglobulina M iba bajando a sus niveles normales, ¿sí? Y a partir de aquello tú podías ver en qué días más o menos o en qué etapa de la enfermedad se encontraba. Porque esto tienes tu línea de tiempo, más o menos era entre 1 a... al principio era hasta 21 días lo de la aparición de la IgG, ¿sí? A medida que ha ido evolucionando el tiempo, ha ido pasando el tiempo, la IgG ha ido apareciendo a los 10 días. ¿Ya? Ha ido apareciendo a los 10 días. Entonces, de 1 a 10 días, tú decías, es una fase aguda, es una fase temprana. Después de los 10 días en adelante, ya estabas en una fase más crónica o más tardía. ¿Sí? En una fase tardía, porque ya tenías la presencia de anticuerpos IgG que te estaban brindando una inmunidad específica contra el SARS-CoV-2, ¿de acuerdo? Y esto tiene que ser así con todas las enfermedades. Primero es la IgM, que es inespecífica, que está dando una primera respuesta. Posteriormente viene la IgG para dar una inmunidad específica ya que va a eliminar a ese agente patógeno, ¿de acuerdo? Y esta inmunidad, la IgG, te puede quedar bastante tiempo. La IgM también, pero ya no es tan esencial porque ya tienes una IgG que te va a eliminar de manera específica, ¿sí? Esto en cuanto al tiempo que te daba la protección. Pero no te olvides que también hay las otras células de memoria que, más allá de que superes el año de haber enfermado, cuando vuelvas a enfermar, se va a generar una respuesta importante, entonces se va a limitar mucho más la infección. ¿De acuerdo? Bien, la inmunoglobulina A va a ser el principal anticuerpo de las secreciones, ¿sí? Se encuentra en la saliva, lágrimas, en el calostro, secreciones intestinales, genitales y respiratorias. Ya. Entonces vamos a tener a nuestra inmunoglobulina A que va a estar presente en las secreciones. Va a estar presente en las secreciones. Decíamos en la saliva siempre va a estar ahí porque es también un factor de exposición, es un punto de exposición constante, ¿de acuerdo? Esta inmunoglobulina A en las secreciones de la saliva, cuando alguien se besa, hace gran intercambio, ¿sí? Hay gran presencia de intercambio de bacterias, ¿ya? Entonces esta inmunoglobulina A va a favorecer la protección. Las secreciones lagrimales de la misma manera. El calostro va a ser esencial. Ya están haciendo ya. En el calostro, la inmunoglobulina A va a ser súper esencial para brindar inmunidad al neonato, ¿sí? Si el neonato, no sé si el calostro tiene mayor predisposición a desarrollar cualquier tipo de infección, ¿de acuerdo? Y el calostro va a ser como una primera leche, digamos así, ya, pongámoslo así, como una primera leche materna que está secretando la madre, ¿de acuerdo? Eso va a contener
la presencia de este tipo de anticuerpo que va a favorecer también la protección en los neonatos. ¿Sí? Secreciones intestinales, genitales y respiratorias, se va a encontrar también en estos sistemas, se va a encontrar la inmunoglobulina A para que nos brinde la protección. ¿De acuerdo? Protege las superficies epiteliales. ¿Bien? La inmunoglobulina E es la que vamos a encontrar cuando tengamos exposición frente a parásitos. ¿Sí? Es la que se va a elevar más. ¿Ya? Se va a elevar más. Cuando tengamos exposición frente a parásitos, y va a estimular, justamente igual esto decíamos la anterior semana, va a estimular a los basófilos, ¿sí? Y a los mastocitos cuando se presenten las reacciones alérgicas. ¿De acuerdo? Entonces la inmunoglobulina E va a estar involucrada en ese proceso. ¿De acuerdo? Y la inmunoglobulina D, que en realidad va a tener un proceso, va a tener su función en la diferenciación de los leucocitos o linfocitos. ¿Ya? La diferenciación de los linfocitos. Ya, la inmunidad celular, la inmunidad mediada por células que se dirigen principalmente a microorganismos intracelulares, ¿de acuerdo? Es protagonizada por los linfocitos T, los linfocitos B y las células presentadoras de antígeno. ¿Sí? Inmunidad celular. Linfocitos T va a ser el más importante, ¿ya? Vamos a tener a los linfocitos B y a las células presentadoras de antígeno. Pero hemos dicho o hemos visto que las células o los linfocitos B estaban más relacionados con la inmunidad humoral. ¿Por qué estará acá entonces en la inmunidad celular? ¿Alguien podría decir? Ay. Los linfocitos T. No están atentos. Ya, entonces las poblaciones linfocitarias que vamos a tener van a ser los linfocitos B, ¿sí? Que se van a encargar de producir los anticuerpos a través de la diferenciación de las células plasmáticas, y los linfocitos T, que en realidad nos van a reconocer péptidos derivados de proteínas extrañas, ¿sí? Y con las cuales se va a tener una interacción con el complejo mayor de histocompatibilidad, ¿de acuerdo? Igual lo vamos a llevar, lo vamos a profundizar. El complejo mayor de histocompatibilidad nos va a permitir reconocer nuestras propias estructuras y las estructuras ajenas, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquello, con estos péptidos que están en la superficie o proteínas extrañas de estos agentes patógenos, va a poder hacerse el reconocimiento, ¿sí? Se va a hacer el reconocimiento de los agentes externos. Entonces vamos a tener a los linfocitos T helper, los cooperadores o CD4, ¿ya? Que en respuesta a un estímulo, los linfocitos cooperadores secretan citocinas que van a estimular la proliferación y diferenciación de los linfocitos T, de otros linfocitos T que activan otras células, ¿de acuerdo? Entre ellos, las células que van a activar van a ser los linfocitos B, macrófagos y otros leucocitos. Los linfocitos T citotóxicos o CD8, ya, matan a la célula que producen el antígeno extraño, ¿sí? Como las células infectadas por virus y otros microbios intracelulares, ¿correcto? Ellos no miden si es tu célula directamente, si esta célula está infectada, por más que sea del propio organismo, va a ir y la va a eliminar, ¿de acuerdo? Va a eliminar. Y los linfocitos T reguladores, que van a inhibir la respuesta inmunitaria, van a regular en realidad la respuesta inmunitaria, ¿de acuerdo?
Cuando tenemos nosotros infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, se va a adquirir el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Cuando tenemos este proceso de VIH-SIDA, las células que se van a afectar van a ser las Linfocitos TC4. ¿sí? Esas van a ser las células que se van a afectar, se van a ver lesionadas, y a partir de aquello se va a ir generando ese proceso de inmunodeficiencia. Va a disminuir el conteo de células TC4. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo trabaja la inmunidad celular? Lo que vamos a tener a nosotros es una célula presentadora de antígenos. ¿Ya? Célula presentadora de antígenos que va a ser, pueden ser los linfocitos B, pueden ser los macrófagos o las células dendríticas, que van a ser las más importantes. Sí, las células dendríticas son las que tienen mayor o se encargan de manera mucho más especializada en la presentación de antígenos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Captan, atrapan al antígeno microbiano, ¿sí? Los transportan hacia los órganos linfáticos y se los presentan a las células T. ¿De acuerdo? Células T que son vírgenes, ¿sí? Es decir, que no están activadas frente a ningún antígeno. Entonces, esta célula dendrítica, esta célula presentadora de antígeno, va al ganglio linfático, al órgano linfático, presenta este antígeno a esta célula T virgen, y esta célula T virgen lo que va a hacer es generar especificidad, ¿de acuerdo? Va a formar células efectoras, tanto células T como células NK, ¿de acuerdo? Entonces, se va a dar un proceso en el cual esa célula T que ya ha tenido la presentación de este antígeno, va a generar muchas copias de sí misma, ¿sí? Va a generar muchas copias de sí misma, a lo que vamos a denominar expansión clonal, ¿de acuerdo? Vamos a denominar expansión clonal. Esta expansión clonal va a generar gran cantidad de estas células que se conocen a este tipo de antígeno en específico, ¿sí? Y para finalmente ir a generar lo que es la activación de ese linfocito. Va a unirse a su antígeno, ¿sí? Eliminación del antígeno, se va a unir el anticuerpo también con el linfocito, y el linfocito T efector se va a unir a ese antígeno y va a ir produciendo la muerte, ¿sí? Tanto de la célula infectada como del agente patógeno. ¿De acuerdo? Va a ir generándose la muerte por apoptosis. Tiene que haber una contención. ¿De acuerdo? Tiene que haber una contención. Ahí es donde va a ingresar las células reguladoras, ¿sí? Los linfocitos T reguladores, para evitar que haya un proceso de mayor lesión. ¿De acuerdo? Pero de esa manera se va a generar lo que es el control del proceso del agente infeccioso, ¿sí? Finalmente nos van a quedar las células de memoria, ¿ya? Nos van a quedar las células de memoria que ya van a poder identificar, frente a una nueva exposición a este agente patógeno. ¿De acuerdo? Frente a este agente patógeno. Entonces, resumiendo un poquito, funciones de cada célula. Los linfocitos B reconocen el antígeno, van a generar los anticuerpos y de esta manera neutralizan al agente patógeno. ¿Sí? De esa manera van a neutralizar al agente patógeno. Los linfocitos T reguladores van a suprimir o inhibir la respuesta excesiva. ¿De acuerdo? Van a regular ese proceso de inmunidad. Los linfocitos T citotóxicos reconocen, ¿sí? Va a haber un reconocimiento del antígeno en la célula infectada y se va a producir la función efectora, que simplemente va a ser la muerte de esa célula infectada, ¿sí? Se va a producir linfocito T efector activo y genera la muerte de la célula infectada. Y finalmente tenemos a los linfocitos T helper, que en realidad van a reconocer al antígeno, reconocen la presencia de un agente patógeno, van a liberar citocinas que van a activar a macrófagos, va a producir activación de la inflamación y la proliferación de otras células, linfocitos T, linfocitos B,
¿Sí? Ya, hasta ahí. Hasta ahí, ¿ya? Bien. El día viernes vamos a continuar con lo que es la inmunidad activa y pasiva, los conceptos importantes que se nos tienen que quedar y la respuesta inmunitaria. No mata mucho, ¿ya?